La noche en que todo se rompió, la casa estaba iluminada por velas. Las hijas vestían de blanco. El hombre que ella había elegido estaba de pie frente a la puerta. Y la viuda dijo, «Es hora». Ese fue el momento en que su propia sangre se levantó contra ella. Porque lo que Eleanor Whitfield estaba a punto de hacer no era un capricho, no era locura pasajera, era un plan que llevaba meses escribiendo en tinta negra en un diario oculto, un plan para renovar la sangre, para construir una línea perfecta. Y el instrumento elegido no era un caballero, era un hombre esclavizado, Josiah, alto, fuerte, silencioso, vendido años atrás desde Virginia, separado de esposa e hijo, un hombre que había aprendido a sobrevivir bajando la mirada, pero que nunca entregó el alma. Eleanor no lo miró con deseo, lo miró con cálculo. Desde el balcón lo observaba trabajar, el sudor bajando por la espalda, las manos firmes. «Fuerza», murmuraba, «eso es lo que falta». Su esposo había muerto sin darle un hijo varón. 5 hijas, hermosas, pálidas, educadas, pero para Eleanor, incompletas. «El apellido no puede morir», escribió en su diario. «El linaje debe fortalecerse». Y entonces tomó una decisión que cambiaría todo. Ordenó que movieran a Josiah cerca de la casa. Trabajo más ligero, más cerca de sus ojos, más cerca de sus hijas. Los sirvientes comenzaron a susurrar. «No hay seguridad en el favor de una mujer blanca», advirtió una anciana. Josiah lo sintió de inmediato. No era un ascenso, era una trampa. El verano de 1843 fue insoportable. El aire no corría, los insectos gritaban al anochecer. Y dentro de la mansión, la viuda planeaba. Mandó confeccionar vestidos blancos, idénticos para sus hijas. Dijo que era para un retrato familiar. Mentía. Comenzó a llamarlo a la casa por las noches, a darle órdenes directas, a observarlo mientras servía vino en la cena. «Manos fuertes», dijo en voz alta, «manos que pueden moldear el destino». La cuchara de su hija mayor cayó contra el plato. Mary Ann fue la primera en entender, y la primera en sentir miedo. Una noche, leyendo el diario prohibido, vio las palabras que confirmaban todo. «Mis hijas llevarán la nueva línea. Él será el vehículo». No era una insinuación, era una sentencia. Cuando Josiah intentó hablar, la respuesta fue fría. «Me perteneces, cada parte de ti». Él levantó la mirada, por primera vez. «Nadie es dueño de mi alma». Ese fue el instante en que la obsesión se convirtió en furia. La viuda dejó de fingir. Encerró a sus hijas, vigiló cada movimiento, prohibió conversaciones privadas. La casa dejó de sonar a hogar. Se volvió un recinto en espera. Mary Ann buscó a Josiah en la oscuridad del jardín. «Ella no está bien», susurró. «Lo sé», respondió él. Pero saber no era suficiente, porque Eleanor ya había decidido que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y cuando alguien cree que Dios respalda su delirio, no hay límites. La noche de la ceremonia el salón estaba preparado. Velas, cortinas cerradas, silencio. «Es hora», repitió, y su propia hija dio un paso al frente. «No, madre, esto termina aquí». El aire se congeló. Eleanor ordenó obediencia. Mary Ann se negó. Josiah avanzó y se colocó entre ellas. «Esta casa no es sagrada», dijo. Por primera vez, Eleanor dudó. Solo un segundo, pero fue suficiente. Porque esa duda abrió la puerta a algo más peligroso que su plan, la rebelión. Y esa misma noche, bajo una tormenta violenta, comenzó la huida. La lluvia cayó como si el cielo intentara borrar la plantación de la tierra. Eleanor gritaba desde el piso superior. Mary Ann estaba encerrada. Las hermanas lloraban detrás de puertas cerradas. Y Josiah entendió con claridad brutal que si esperaban al amanecer, alguien moriría. Bajó por la escalera trasera sin hacer ruido. En las cabañas varios hombres lo miraron a los ojos y nadie preguntó porque todos sabían. «Esta noche», susurró. El riesgo era claro. Perros, rifles, cacería, castigo público. Pero quedarse era peor.
Una mujer anciana asintió y dijo que el Señor ya no esperaba por esa casa. En el granero reunieron lo mínimo: pan, agua, una linterna con poco aceite. Josiah cortó la cuerda de un caballo, pero luego lo soltó, porque el bosque no perdona el ruido. Arriba, Mary Ann forzaba el pestillo con manos temblorosas, hasta que la madera cedió y corrió descalza por el corredor oscuro. Abajo, Josiah la esperaba empapado, y dijo: «Ahora». Desde el piso superior, la voz afilada de Eleanor llamó a Mary Ann, pero no respondieron, y corrieron. La tormenta los golpeó de frente, el barro se tragaba los pasos, y el algodón mojado azotaba las piernas. Una ventana se abrió violentamente, y un grito de traidores quedó suspendido entre relámpagos. Pero escapar de una plantación no es huir de una casa, sino de un sistema entero. Al amanecer soltaron a los perros. El overseer salió a caballo con 2 hombres armados, y los rastros en el barro eran demasiado claros. Mary Ann apenas podía seguir. Sus pies sangraban y el vestido blanco estaba rasgado. Josiah bajó el ritmo solo para sostenerla, y dijo que había un río, y que si lo cruzaban, perderían el rastro. Los perros aullaron más cerca. Se ocultaron tras un tronco caído cuando el primer disparo partió la corteza sobre sus cabezas, y las astillas volaron. Josiah ordenó que se quedara abajo. La segunda bala impactó el árbol, y no podían esperar. Él se levantó con el tronco en la mano como arma, y se lanzó hacia las antorchas. Hubo gritos, forcejeo, y otro disparo. Luego silencio. Mary Ann contuvo la respiración durante segundos eternos, hasta verlo regresar cojeando, con sangre en el brazo, pero vivo. Murmuró que debían irse, y llegaron al río crecido y violento. Mary Ann dudó, pero Josiah dijo que no tenían opción. Entraron y el agua helada cortó la piel. El suelo desapareció bajo sus pies, y la corriente intentó separarlos, pero no se soltaron. En la orilla opuesta las antorchas alcanzaron la línea del bosque, y entre relámpagos, Mary Ann vio a su madre inmóvil observando, sin gritar ni correr. El agua los arrastró y la lluvia borró los pasos. Al amanecer no había rastro. 2 jinetes dijeron haber visto cuerpos río abajo, pero nunca se encontraron. La plantación quedó en silencio, y el silencio no fue alivio, sino vacío. Eleanor dejó de asistir a la iglesia, y no salía del porche repitiendo: «Se fueron». El predicador le dijo que había intentado jugar a Dios, y ella respondió que estaba salvando su nombre. La conversación terminó cuando él retrocedió ante su mirada. Comenzaron los rumores de pasos nocturnos, susurros en el jardín, y una sombra alta cruzando frente a las puertas cuando tronaba el cielo. Las hijas vivían encerradas, y los sirvientes se marchaban. Una mañana la cama de Eleanor apareció vacía, y nadie la vio salir. Solo quedó su Biblia abierta, con una frase subrayada en rojo: «Dios no puede ser burlado». Después la casa cambió de dueños 3 veces, y ninguno se quedó más de un año. Hubo animales muertos sin explicación, ventanas abiertas sin viento y llantos cuando llovía. 10 años después, el lugar dejó de ser plantación Algunos dicen para que en noches de convertirse en tormenta se ven advertencia. 2 figuras junto al río tomadas de la mano mirando hacia la mansión. Otros dicen que una mujer pálida camina por el piso superior buscando lo que perdió. Lo único seguro es que Eleanor quiso controlar la sangre y terminó perdiéndolo todo. Antes de la tormenta final hubo señales que nadie quiso ver. La primera hija que dejó de hablar en la mesa, la primera noche sin risas en la cocina, y el primer momento en que Eleanor escribió: «El linaje debe ser renovado». No fue un arrebato, sino un proyecto, porque creía que el mundo castigaba a los débiles y que la debilidad era no tener un heredero varón. 5 hijas no eran suficiente para alguien obsesionada con la permanencia, así que empezó a medir, calcular y observar. Y Josiah no era solo fuerza física, sino resistencia, carácter y la única presencia en la plantación que no se quebraba bajo su mirada. Eso la enfurecía, y mandó al overseer a vigilarlo más de cerca, manteniéndolo bajo su sombra como recordatorio de «te veo». Pero mientras vigilaba, también alimentaba el rumor, y los vecinos comenzaron a evitar el camino hacia la mansión. El predicador escuchó comentarios sobre mezcla impía, y la esposa del comerciante susurró que la viuda estaba perdiendo la razón.
Eleanor no se escondía, sino que se erguía más alta, y en la cena habló de destino, grandeza y sangre elegida, mientras sus hijas intercambiaban miradas que ya no eran obediencia, sino miedo. Mary Ann la confrontó en el estudio y dijo que aquello no era voluntad divina, y recibió una bofetada seca junto con una orden de obedecer. Ese fue el quiebre, porque entendió que no enfrentaba a una madre estricta, sino a alguien dispuesto a sacrificarlo todo por una idea. Esa noche buscó a Josiah como aliado y le dijo que si no hacían nada, los destruiría. Él respondió que un hombre como él no escapaba fácilmente y recordó el costo de resistir desde Virginia cuando lo arrancaron de su familia. Pero quedarse era peor, mientras Eleanor avanzaba ordenando preparar el salón para una renovación, con velas alineadas, cortinas selladas y las hijas vestidas como ofrenda. No era religión, sino ritual, y Josiah lo sintió al entrar porque no era trabajo, sino escenario. «Has sido elegido», dijo ella, sin obtener respuesta. Lo que no anticipó fue la resistencia combinada, y cuando Mary Ann dijo no frente a todos, la estructura se fracturó. Cuando Josiah se interpuso, el equilibrio cambió, y cuando Eleanor dudó un segundo, perdió el dominio absoluto. Tras la fuga fallida y la desaparición en el río, la plantación siguió con algodón creciendo, pero la autoridad ya no era incuestionable. Los trabajadores susurraban más fuerte, y algunos desaparecieron. El overseer evitaba la casa diciendo que el aire era distinto. Eleanor caminaba fingiendo control, pero su mirada ya no ordenaba, sino que suplicaba algo invisible. Las hijas vivían encerradas, y en noches de lluvia juraban oír pasos firmes y lentos fuera de sus puertas. Una escuchó su nombre desde el jardín, y otra vio una figura alta junto al roble cuando el cielo se partía en relámpagos. La Biblia abierta seguía con la línea subrayada intacta, mientras los rumores cruzaban el condado, hablando de orgullo maldito o de algo invocado sin control. Cuando Eleanor desapareció, nadie organizó búsqueda, ni revisó el río, como si la tierra la hubiera absorbido. La mansión quedó vacía, con ventanas que se abrían solas, y años después, viajeros evitaban el camino, y soldados que acamparon cerca se marcharon antes del amanecer, diciendo que las paredes gritaban. La historia se volvió leyenda, pero la raíz siempre fue la misma. Una mujer que quiso controlar la sangre, a entregar el alma, un hombre que una se hija negó. que eligió desobedecer y una casa que nunca volvió a conocer paz. El error no fue la tormenta, ni la fuga, ni el río, sino el día en que Eleanor decidió que el apellido valía más que las personas que lo llevaban. Antes de los perros y los disparos, e incluso antes de que Josiah fuera trasladado, ella ya había cruzado una línea invisible, porque tras la muerte de su esposo heredó tierra, dinero y más de 200 vidas bajo su control, y convirtió la duda sobre una mujer sola dirigiendo un imperio de algodón en obsesión. Se convenció de que la grandeza era cuestión de sangre, de pureza y de diseño. Empezó a escribir cada pensamiento en su diario negro con frases breves y decisiones frías como «La línea no puede extinguirse», «Dios no crea debilidad» y «Yo terminaré lo que Él no pudo». 5 hijas no eran fracaso, pero para ella sí lo eran, y no lloró tanto la muerte de su esposo como la ausencia de un heredero varón. Cuando vio a Josiah desde el balcón, no vio a un hombre, sino una solución, y lo movió pieza por pieza con trabajo ligero, cercanía y vigilancia, porque el poder no siempre grita, sino que susurra órdenes pequeñas que cambian destinos. Las hijas notaron el cambio en el tono y la mirada, y Mary Ann fue la primera en sospechar. Cuando leyó en el diario «El linaje debe comenzar de nuevo», entendió que su madre no defendía el apellido, sino que estaba dispuesta a rediseñarlo. Lo que Eleanor nunca calculó fue que el control absoluto produce resistencia silenciosa. Los sirvientes dejaron de confiar, el overseer evitó el contacto visual, el predicador sintió algo perturbador y la autoridad comenzó a agrietarse antes del enfrentamiento. El día que Mary Ann fue golpeada, la obediencia murió, y el día que Josiah dijo «Nadie es dueño de mi alma», el miedo cambió de lado. Cuando ambos entendieron que el peligro no era huir, sino quedarse, el plan de Eleanor empezó a desmoronarse. Pero incluso después de la fuga y del río, el daño continuó, porque la plantación perdió trabajadores, los vecinos dejaron de visitar, y la reputación se pudrió más rápido que la madera húmeda.
Eleanor intentó sostener el poder con rigidez, ordenando silencio y repitiendo que todo era voluntad divina, pero nadie le creía, y el miedo ya no era a su autoridad, sino a lo que había despertado. Las hijas crecieron sin madre presente ni explicación, y el apellido sobrevivió en documentos, pero no en orgullo. Con el tiempo la historia se simplificó en fantasmas, porque es más fácil hablar de espectros que de culpa. Se habla de una mujer pálida en la ventana, de un hombre alto junto al río y de susurros cuando llueve, pero la verdadera maldición fue creer que el poder puede moldear la vida sin romperla. Eleanor quiso imponer destino, Josiah eligió dignidad, Mary Ann eligió desobediencia, y esa combinación selló el final, porque cuando el control se impone sobre la humanidad, la caída no es inmediata, sino inevitable. Y su eco aún resuena cuando la lluvia golpea madera vieja en algún rincón olvidado de Georgia. La casa no cayó ni ardió esa noche, sino que siguió en pie, blanca e imponente, y lo perturbador fue que el verdadero derrumbe ocurrió dentro. Después del río, Eleanor regresó sola, empapada, repitiendo «se fueron». Pero lo que perdió no fueron 2 cuerpos, sino el control. Las hijas ya no la miraban igual, los sirvientes ya no temblaban igual, y el aire ya no obedecía igual. Intentó imponer más reglas y encierro, pero el poder que depende del miedo se desmorona cuando alguien sobrevive a él, y Josiah había sobrevivido, mientras Mary Ann había desobedecido. Eso no podía deshacerse. El predicador volvió una última vez y le habló de límites y soberbia, pero ella no pidió perdón ni admitió error y defendió su visión hasta desaparecer, sin cuerpo, sin nota y sin testigos, dejando solo una Biblia abierta con la frase subrayada «Dios no puede ser burlado». Y desde entonces la mansión dejó de ser propiedad para convertirse en advertencia. Los nuevos dueños intentaron borrar la historia pintando paredes, cambiando muebles y cerrando ventanas, pero no funcionó porque los animales se enfermaban sin causa, los niños se negaban a dormir en ciertas habitaciones y las tormentas parecían más violentas alrededor de la estructura mientras persistía el rumor de 2 figuras junto al río cuando el agua crece, una alta y otra más pequeña, tomadas de la mano mirando hacia la casa. Con el tiempo la historia se volvió leyenda, porque es más fácil aceptar fantasmas que asumir responsabilidad. Pero no fue una maldición sobrenatural lo que destruyó a los Whitfield, sino una idea, la idea de que la sangre puede diseñarse, de que el poder justifica cualquier acto y de que el fin redime el medio. Eleanor quiso perpetuarse, corregir lo que consideraba defecto y escribir destino con tinta propia, pero terminó borrando todo lo que intentaba proteger. El apellido sobrevivió en archivos, la casa en ruinas y la historia en susurros, pero el legado quedó manchado, porque cuando alguien intenta moldear la vida como si fuera propiedad, siempre hay un punto de ruptura. A veces es una hija que dice no, a veces un hombre que se niega a entregar el alma, a veces un río que arrastra lo incontrolable, y a veces la consecuencia no es inmediata, sino lenta, persistente e inevitable. La mansión sigue allí, el río sigue creciendo en temporada de lluvias, y en cada tormenta el eco de aquella decisión regresa como recordatorio de que el poder sin límite no construye legado, sino ruina.